Shalom, shalom, sean todos muy bienvenidos nuevamente. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta enseñanza más de estudio bíblico en contexto hebreo. Y hoy vamos a conocer, vamos a aprender un poco sobre las escrituras y el error de interpretación. Este error de interpretación que hemos observado, es decir, a través de los años, a través de los siglos, como muchas escrituras, ¿verdad?, han sido mal interpretadas, mal traducidas, que nos ha llevado a un entendimiento equivocado. Así que pues vamos a dar inicio con esta porción de la escritura. La Biblia se divide en dos, se le llaman testamentos, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento. Tenemos aquí el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También tenemos los libros históricos, que forman Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Dentro de los libros poéticos está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Se le llama también profetas mayores a Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, estos son los libros que forman el Antiguo Testamento. La vez anterior en la clase anterior hablamos sobre el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros que también se conocen como Torá en el hebreo. Estos libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo, de hecho, ese es el idioma original, ¿verdad? El hebreo. Los libros del Nuevo Testamento, que estos se escribieron en arameo, algunos en hebreo y otros en griego, pero posteriormente fueron traducidos al griego principalmente. Entonces tenemos los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dentro de los libros históricos está el libro de los Hechos, las cartas paulinas o del apóstol Pablo, ¿verdad? Está Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y tenemos cartas generales, es decir, escritas por diferentes autores, ¿verdad?, como es la de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y por último, el profético, que es Apocalipsis, o también lo encontramos en algunas traducciones como Revelaciones, ¿verdad? Que sería el nombre más apropiado, Revelaciones, pero es más conocido como Apocalipsis. Entonces, cuando ustedes tengan oportunidad, hagan su revisión en su Biblia, váyanse al índice y ahí podrán observar la división de todos estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque los vamos a estar manejando, ¿verdad?, unos y otros indistintamente conforme a la clase que vayamos viendo, pero que tengan ustedes una idea de todos los libros que conforman nuestra Biblia. Ahora, esta Biblia, obviamente que esto fue impreso muchos años después, ¿verdad? Esto pudiéramos decir que es en nuestros tiempos modernos que nosotros ya tenemos una Biblia impresa. Pero originalmente la Biblia, ¿verdad?, que conocida más bien como Torá, que era el Antiguo Testamento, que abarca los primeros 5 libros, el Pentateuco, pero además los libros de los profetas, los poéticos o de los salmos, proverbios, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, forma parte de esta Torá, que fue escrita en hebreo. Estos símbolos que ven ustedes aquí al fondo son las letras en hebreo. Este es el hebreo original, ¿verdad?, como se conoce ahora. Y bueno, estos escritos
se realizaron en pergaminos, ¿verdad? Algo parecido como esto, que también se le llamaba rollos, porque ciertamente eso era, ¿no? Eran esos pergaminos que se enrollaban y era la manera que se escribían, así que esto no había muchas, no, sino que eran muy pocas las copias que existían, y básicamente las tenían solamente los maestros, ¿verdad? Los maestros de la Torá, que eran los únicos que contaban. Posteriormente, cuando se traduce, pues ya se empieza a imprimir, y esa es la bendición que nosotros tenemos ahora, de contar con nuestra Biblia ahora completa, la historia completa, desde el principio hasta Revelaciones, de manera impresa, y que hay pues muchísimas, ¿cómo se llaman? Traducciones, ¿no? Muchas traducciones que realmente yo no les puedo decir exactamente cuántas traducciones hay, porque tantas como idiomas, ¿no? Y versiones también. Así que bueno, como también les comenté la vez anterior, podemos hacer uso de en la página web de bibliatodo.com, donde hay muchísimas versiones, y esto nos va a ayudar muchísimo también en nuestro entendimiento, en nuestra clase. Bien, vamos a aprender algunos nombres que el nombre que nosotros conocemos en español y el nombre original en hebreo. Tenemos, por ejemplo, principalmente el nombre de Jesús, ¿verdad? Que es como lo hemos conocido y como lo conocen en tantos países como Jesús de Nazaret o Jesucristo. El nombre original en hebreo es Yeshua. Ustedes me escuchan que yo digo bastante Yeshua. A mí me gusta pronunciarlo de esa manera, ¿verdad? Porque es el nombre original en hebreo. Jesús de Nazaret era hebreo, ¿verdad? Era hebreo, era judío, de la tribu de Judá. Entonces, Yeshua. Luego tenemos otros nombres que seguramente ustedes ya los han escuchado y que hasta los han mencionado seguramente, pero no sabían que eran nombres hebreos. Que ya los habíamos escuchado o atendido, los hemos visto en alguna Biblia también. Tenemos la palabra Yahweh, ¿verdad? Hay quienes dicen Yahweh, hay quienes dicen Yahvé, o hay quienes dicen Jehová, ¿verdad? Realmente en el hebreo no hay vocales, ¿sí? Solamente son consonantes. Pero para darle una transliteración o una pronunciación accesible a nuestro idioma, pues se le añadieron vocales, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, estas letras, estos signos, es la letra hebrea, ¿sí? Pero se le da una transliteración para poderlo pronunciar, para saber qué es lo que estamos leyendo. Entonces tenemos Yahweh o Yahvé o Jehová también. Este nombre se traduce comúnmente como Señor en la Biblia, ¿verdad? Y significa yo soy el que soy, revelando la autoexistencia y eternidad de Dios. Es Yahvé o Yahweh. Luego tenemos el Shaddai, ese es también un nombre muy conocido, ¿verdad? Que seguramente ustedes ya lo han escuchado. El Shaddai es en hebreo, que se traduce como Dios Todopoderoso. Cuando nosotros decimos el Shaddai, tú eres mi Shaddai, estamos diciendo tú eres mi Dios Todopoderoso, ¿sí? Resaltando el poder y la suficiencia de Dios para cumplir todas sus promesas. Todas sus promesas. Cuando nosotros estamos orando y diciendo, porque tú eres mi Shaddai y acudo a ti, mi Shaddai, estamos diciendo, tú eres mi Todopoderoso, confío en ti que tú puedes cumplir todas tus promesas, ¿verdad? Le estamos hablando en su idioma, en el idioma hebreo, el Shaddai. Luego tenemos Elohim. Elohim, también este nombre se traduce como Dios, y muestra la naturaleza plural de Dios reflejando su grandeza y majestad. Así que cuando nosotros decimos mi Elohim, estamos diciendo mi Dios. Que Elohim te bendiga, que Dios te bendiga, ¿verdad? Estamos diciendo la palabra en hebreo. Luego tenemos la palabra Adonai. Adonai, que significa Señor o dueño,
denotando la autoridad y soberanía de Dios sobre todas las cosas. Han escuchado también cantos, ¿verdad? Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación, ¿no? Entonces es Adonai, estamos diciendo Señor o dueño de todo, ¿no? Luego tenemos la palabra Elión o el nombre Elión, que se traduce como Dios altísimo o altísimo, destacando la supremacía y la excelencia de Dios sobre todo lo creado. Es como pueden observar, hemos estado escuchando palabras en hebreo, pero no sabíamos, ¿verdad?, que eran verdaderamente palabras en hebreo. Sí, que unas son los atributos del Padre, porque nuestro Padre Celestial no tiene un solo nombre, Él tiene muchísimos nombres de acuerdo a sus atributos, que eso posteriormente lo veremos en detalle. Continuamos entonces con otra palabra que es muy interesante y que también sufrió esta palabra sufrió una gran transformación a través de las traducciones, como les decía al principio, ¿no? O que platicamos incluso la clase anterior sobre las traducciones. Cuando se escribió la Biblia, mejor dicho, la Torah, pues se escribió en hebreo originalmente y posteriormente fue traducida al griego. Entonces de ahí del griego sufren las palabras algunas transformaciones, porque el idioma hebreo, hay algunas palabras que no se pueden ni siquiera traducir. Entonces los traductores buscaron lo más acercado a aquella palabra, ¿verdad?, en hebreo, para poderla comprender en este caso en el griego. Entonces la palabra fe fue traducida al griego y se conoce como pistis. Pistis en hebreo, en griego, la palabra fe se dice pistis, y es como se traduce ahora sí es como se hizo la traducción, ¿verdad?, del hebreo al griego. ¿Qué significa esta palabra pistis en griego? Bueno, en el concepto griego, es una fijación mental clara de las cosas que nunca habías visto, es decir, la idea de creer en algo que no has visto. Han escuchado, ¿verdad?, decir, tienes que tener una fe ciega, ¿verdad?, una fe ciega, una fe que aunque no vea, creas, ¿sí? Y pues sí está muy acercada a la realidad, pero le falta, ¿sí? Son conceptos incompletos. Entonces, el original, fíjense muy bien, el original de la palabra fe en hebreo es emuná, ¿sí? Ese es el original de la palabra fe, en hebreo es emuná. Emuná, que significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza u obediencia. Entonces, esta emuná, con esta palabra no la encontramos en toda la traducción, ¿verdad?, original hebrea. No encontramos pistis, porque esta pistis es en griego, ¿verdad?, que nos da un concepto diferente. En hebreo es emuná. Entonces, el concepto hebreo de emuná no es de origen humano, sino que es sobrenatural, es un regalo de Dios. Mientras que la pistis, ¿verdad?, en el concepto griego, es de origen humano. Fíjense muy bien en este detalle, ¿verdad?, porque esto es lo que va a determinar nuestro entendimiento de lo que verdaderamente es la fe. En el concepto griego, ¿verdad?, es el resultado del esfuerzo del hombre, es visualizar, enfocarse, de creer que tendrás aquello que estás viendo en tu mente, decretando, creyendo que obtienen lo que han declarado. Sí, ustedes seguramente han escuchado, ¿verdad? No, pues que yo decreto, yo declaro que voy a tener, incluso se ha manejado mucho el tema de la visualización, ¿verdad? Que visualízalo, decláralo y lo obtienes, ¿sí? A eso se refiere el pistis. ¿Sí? Es un esfuerzo humano, es algo que el ser humano desea y que pretende con su propio esfuerzo lograrlo.
Y aquí pues esto pues no puede producir cierta decepción, ¿no? Porque de pronto hay personas que dicen, pues por más que me esfuerzo, que lo visualizo y trato de enfocarlo, no lo logro. Vamos a saber por qué. Mientras que el concepto hebreo, decíamos que es de origen humano, no es de origen humano, es sobrenatural, es decir, es un regalo de Dios. La emuná proviene de parte de Dios. Entonces, vemos que la emuná no crece, ¿sí? Como también de pronto decimos, Señor, dame más fe. Es que no tengo suficiente fe, ¿sí? Aquí, de acuerdo en el concepto hebreo, la emuná no crece, la fe no crece. Eres tú quien crece. Eres tú quien crece. Y el testimonio de que Dios es fiel se aprende a través del conocimiento de la palabra. Es decir, para nosotros tener esa confianza en la fidelidad de Dios, necesitamos hacer lo que estamos haciendo ahora. Aprender de la palabra, tener mayor conocimiento de la palabra. Esto es lo que nos va a llevar a tener una fe firme en el Padre, pero es una fe que Él nos da. No es algo que nosotros creamos, no es algo que nosotros imaginamos, no es algo que nosotros nos esforzamos por tenerla, sino que es un regalo que el Señor nos da y nosotros crecemos en la fe en base al conocimiento de la palabra. Yo espero que esto les quede muy claro, ¿verdad? ¿Y cuál es la verdadera fe que el Señor demanda? Pues la que Él nos da, ¿verdad? Es la que Él nos da. Nosotros creemos en su fidelidad. Esa fe que Él nos da nos ayuda a comprender, nos ayuda a aprender, nos ayuda a confiar, nos da la revelación de su fidelidad, ¿sí? Esa emuná nos da la revelación de la fidelidad de Dios. Esa es la confianza, la seguridad que tenemos. Así que, ¿cuál es el objetivo de la emuná? Es que tú puedas creer que Dios existe, que tú puedas creer que su palabra es verdad, que tú puedas confiar en sus promesas. Ese es el objetivo de la emuná que Él mismo nos da, ¿sí? Él mismo nos da. Si tú dices, bueno, es que yo no tengo suficiente fe, a mí me falta fe para creer, esto es muy fácil, pídesela al Señor y Él te la da, ¿sí? Esa palabra emuná, aquí la tenemos en hebreo, en su hebreo original, ¿sí? Entonces, en el concepto hebreo, no es un asunto de solo recibir fe, sino reconocer de que Dios existe, ¿verdad? De que Dios está, que todas sus promesas son sí y son amén. Y que para Él no hay imposibles, que Él es el Todopoderoso. Muchos de ustedes les habrán dicho, ¿verdad?, que no tienes fe. A mí fue la palabra que más me sellaron en mi mente y en mi corazón. Es que eres una persona sin fe. Es que tú no tienes fe porque yo no podía hacer lo que tantas gentes hacían, ¿no? Pues que usando ahora sí que la fe pistis, ¿verdad? Y que a mí no me resultaba. Entonces era de gran frustración, incluso pues me dolía muchísimo porque decía, pues no, es que yo no tengo fe, ¿verdad? Yo no tengo fe. Y esto marcó mi existencia porque eso me apartaba de Dios mismo, porque decía, bueno, pues es que yo no tengo fe, entonces ¿cómo me acerco a Él? Porque desconocía que no dependía de mí, sino de el Señor, que Él me lo diera a mí, porque la fe es regalo de Dios. La emuná es un regalo de Dios. Yo soy quien crece en la fe, en base al conocimiento y obediencia de su palabra, porque reconozco que Dios es fiel a sus promesas. Y cuando nosotros pasamos por pruebas, y yo tengo el conocimiento de su palabra, y sé que Dios es fiel a sus promesas, ¿sabes qué es lo que me mantiene firme? Precisamente esa fe, porque conozco su palabra. El Señor me ha dado la revelación, que lo mismo que te da a ti, que lo da a cualquiera, la revelación
de su palabra, de que Él es fiel, de que Él cumple lo que promete. Entonces, a través de la prueba, yo lo compruebo, valga. ¿Sí? En las pruebas yo compruebo la fidelidad de Dios, que lo que dice su palabra es verdad. Y es allí donde viene mi crecimiento. No es mi fe la que crece, soy yo quien crece en mi fe, en mi confianza con el Padre. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, aquí nos constata de que la fe es regalo de Dios. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La fe es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No tenemos que hacer nada para recibir la fe, absolutamente nada, sino simple y sencillamente pedírsela al Señor, confiar en que Él nos la dará y buscar a través de la palabra. Conforme vamos leyendo la palabra, conforme vamos estudiando la Escritura, la fe se empieza a manifestar, ¿verdad? Allí la confianza, la seguridad, el reconocer que Dios existe, reconocer que Dios es fiel a sus promesas, me lo da el conocimiento, la experiencia y sobre todo las pruebas por las que de pronto tenemos que pasar. Así que recordemos este pasaje. La palabra hebrea, Torah, viene de la raíz yará o yará, que significa tirar una flecha al blanco o mostrar al blanco o dar en el blanco, de ahí que es sinónimo de enseñar o instruir, ¿verdad? Aquí vemos a esta chica tirando al blanco, ¿verdad? Tirar al blanco, que también significa, ¿verdad? Es sinónimo de enseñar o instruir. Torah, enseñar o instruir. Yeshua, dice, es la Torah viviente, lo dice la Escritura. Yeshua es la Torah viviente. ¿Cómo sabemos esto? En Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo. Verbo es palabra, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí vemos que la palabra es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, si lo vemos en el contexto hebreo, es Jesucristo. Yeshua es la Torah viviente, la Torah de Dios, ¿sí? La Torah, quien nos enseña o que nos instruye. Entonces, imagínense ustedes que tú eres esta persona, la que está tratando de tirar al blanco, y es Yeshua mismo el que te está instruyendo, te está enseñando para que des al blanco. ¿Cómo lo hace? A través de la Escritura. Yeshua nos enseña a través de la Escritura a dar en el blanco. Él nos enseña, Él nos instruye para que las cosas nos salgan bien. Qué maravilloso, ¿no? Es contar con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Así que cuando alguien le tira al blanco, trata de dirigir la flecha en la dirección correcta, ¿verdad? La raíz hebrea para la palabra pecado, esta palabra es errar al blanco. Fíjense, esto a mí, esta traducción a mí me trajo tanto descanso, porque pues yo crecí, ¿verdad?, en un ambiente religioso legalista en donde todo era pecado. Todo era pecado. Si hiciste es pecado, si no hiciste es pecado, si miraste es pecado, si no miraste es pecado. Bueno, todo era pecado. Yo sentía que traía a Dios detrás de mí como con un matamoscas, ¿verdad? Así como que tratan de matar una mosca. Yo así me sentía porque todo era pecado. Pero cuando me encuentro con esta traducción, que la palabra, realmente la palabra pecado en el contexto hebreo es errar o fallar, ¿sí? Como cuando está la chica tratando de dar en el blanco, ¿verdad? Pero falla, le está tirando, pero falla. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué fallamos? Por falta de instrucción, por falta de conocimiento, por falta de práctica incluso, ¿verdad? Porque pues no nacimos enseñados. Entonces, la actitud del hebreo en la vida
metafóricamente hablando, es disparar al blanco. Algunas veces acierta y algunas veces hierra. Entonces, ¿qué es lo que hace Yeshua cuando nos está acompañando para que nosotros no erremos? Pues nos dice, instrúyete, ¿verdad? Y dice, la palabra de Dios es la que nos ayuda a acertar, ¿sí? Porque mientras que no conocemos cómo vamos a acertar si desconocemos. ¿Cómo voy a manejar un auto si no sé conducir? ¿O cómo voy a llegar a un lugar si no sé la dirección? Eso me hace errar, ¿sí? Entonces vean la importancia del conocimiento, porque así de esa manera vamos a caminar correctamente y vamos a seguir los caminos correctamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, repito, a mí me quitó una carga de encima tremenda, porque ahora, ¿qué es lo que busco? Acertar en la vida. Y mientras más leo, mientras más pongo en práctica la escritura, me doy cuenta que me equivoco menos, ¿verdad? No digo ya estoy en la perfección, sino que me equivoco menos. Y si me equivoco, ahora sé que puedo recurrir al que me ayuda para corregir y caminar de manera más acertada. Esto es hermoso. La palabra Torah, ¿verdad? La palabra Torah, decíamos que son las instrucciones de Dios, ¿sí? Es la enseñanza de parte del Padre que pretende dar dirección a la vida del hombre. Fíjense muy bien, la Torah nos enseña a cómo conducirnos en la vida. Seguramente todos los que estamos aquí presentes fuimos a la primaria, ¿verdad? Todos, cuando llegamos no sabíamos la O por lo redondo, ¿verdad? No conocíamos las letras, no conocíamos los números, no conocíamos nada. Y ahí nos llevaron paso a paso, ¿verdad? Poco a poco, hasta que fuimos comprendiendo, conociendo, aprendiendo a leer. Cada vez nos fueron instruyendo a mayor, hasta que tuvimos la total dirección, ¿verdad? De cómo leer y algunas otras materias. Bueno, así es la Torah. La Torah son las instrucciones de Dios y nos lleva de la mano. Nos lleva de la mano para que vayamos aprendiendo toda la dirección para que en la vida nos vaya bien, ¿sí? Para que en la vida nos vaya bien. Este es un manual, la Torah. Un manual ahora sí que es la guía de nuestra vida, es como el GPS, ¿no? De los autos, el mapa de nuestra vida, ¿sí? Para que sepamos cómo conducirnos, cómo guiarnos. Así que la Torah nos enseña, ¿sí? Nos conduce al camino. La Torah nos conduce al camino. Como dice el Salmo 119, versículo 1, dice, felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Entonces vean cómo la Torah nos enseña el camino, ¿sí? Nos enseña el camino. Aquí nos dice, se conducen sin tacha, es decir, ya no están errando, ya no están fallando, ya le están dando al blanco, están practicando, están siguiendo la enseñanza del Señor. Vean qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Dice, sigue la enseñanza, están practicando para fallar cada vez menos. Pero también la Torah nos conduce a la verdad. Salmo 119, versículo 151, dice, tu Señor está cerca y todos tus mandamientos son verdaderos. ¿Por qué afirma el salmista que sus mandamientos son verdaderos? Por la fe depositada del Padre en su corazón. Es esa revelación, ¿verdad? De que sus mandamientos son verdad, que sus preceptos son verdad, que sus instrucciones es verdad. Pero también la Torá nos da vida, nos conduce a la vida. Proverbios 4:4 dice, y mi Padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras, haz lo que te ordeno y vivirás.
grábate en la mente mis palabras y haz lo que te ordeno y vivirás. La palabra mente en el contexto bíblico también se conoce, también lo escuchamos como, o se menciona de pronto como corazón. Dice, grábate en tu corazón, o en tu corazón, dice mis palabras, ¿verdad? Mente, corazón, reflexión, meditación, etcétera. Dice, y haz lo que te ordeno y vivirás. Es decir, acertarás, ¿sí? Vivirás, acertarás, vivirás sin tacha, ¿sí? A eso se está refiriendo, vivirás sin tacha, sin errar. Es hermoso, ¿no? Tener una instrucción. Muchos de nosotros que crecimos en una familia donde no hubo instrucción, ¿verdad? Muchos niños crecen en una familia donde los padres no les enseñan, no los educan, no les instruyen, y pues los niños van creciendo solamente con lo que aprenden en la escuela o en la calle, ¿verdad? Pero y a veces hasta los papás se enojan, ¿no? Y les dicen, es que eres un desobediente. Sí, pero es que nunca se le enseñó qué es obedecer o qué es hacer lo correcto, ¿verdad? Y hasta les dicen, ¿verdad? Pórtate bien. Y cuando regresa de la escuela, ¿te portaste bien? Sí, mami, nada más le jalé el cabello a la niña o nada más le tiré el lunch, ¿verdad? Pero nunca se le enseñó qué es portarse bien. La palabra de Dios, nuestro Padre Celestial, no nos deja a la imaginación el portarse bien, sino que Él nos da la instrucción exacta de cómo portarnos bien, cómo llevar nuestra vida de manera correcta, ¿sí? Él no lo deja a la imaginación, sino que Él nos dice las palabras claras y exactas. Y seguramente ustedes también han escuchado, ¿verdad? Y aquí ya lo tenemos. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién lo dijo? Exacto, Yeshua. Jesús de Nazaret, Jesucristo, ¿verdad? Les decía, y todos lo miraban con asombro. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy quien les enseña a caminar en la Torah. Yo soy el que les enseña el camino. Yo soy el que les enseña la verdad. Yo soy el que les enseña la vida. ¿A través de qué? A través de las instrucciones de Dios. ¿Se dan cuenta? Él no traía un evangelio diferente, él no traía una enseñanza diferente de la que Dios ya había dado, sino que Él enseña lo que Dios ya había establecido. Nos ayuda a comprenderlo, nos ayuda a dar en el blanco. ¿Dónde fue que inició la escritura o las instrucciones de Dios? Ok, ya escuchamos que Yeshua las menciona, pero ¿dónde se da inicio a estas instrucciones? ¿Quién las recibió? Bueno, en Éxodo capítulo 34, versículo 27, dijo el Señor a Moisés, es decir, el Padre Celestial, nuestro Adonai, nuestro Adón, le dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Estas palabras se está refiriendo a la Torá, es decir, Moisés, el Señor le dicta a Moisés lo que debe escribir. Estas palabras se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como Génesis, como Éxodo, como Levítico, como Números y Deuteronomios. Estos libros se le atribuyen a Moisés, que fueron escritas esas palabras que Dios le dijo que escribiera. Es lo que se le llama la Torá, ¿sí? La Torá. Así que el significado bíblico de la palabra alianza es un pacto entre Dios y el hombre, ¿sí? Un pacto, un acuerdo entre Dios y el hombre. En este pacto, Dios promete bendiciones a los que obedecen sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Ese es el pacto, ¿sí? Esa alianza entre el hombre, entre Dios y el hombre. Dios promete bendiciones a los que obedecen sus mandamientos, es decir, a sus palabras, a sus enseñanzas, a sus instrucciones.
cuando nosotros obedecemos estas instrucciones de parte de nuestro Padre Celestial, vemos sus bendiciones, ¿sí? En automático vemos sus bendiciones. No es que nosotros declaremos, y es que declaro bendición y que viene del norte y del sur y del oriente y del poniente y que las bendiciones inundan mi vida y esas cosas, y seguimos en desobediencia. Ni siquiera nos hagamos ilusiones de que vamos a recibir bendiciones, ¿verdad? Porque la bendición es una consecuencia de la obediencia. Así de sencillo. Así es como lo llama el Señor, ¿verdad? Bendición es una consecuencia a la obediencia. ¿Y cuáles fueron, dónde están esos mandamientos? Ustedes también conocen, ¿verdad? Estos 10 mandamientos dados a Moisés, ¿verdad? Que ha sido objeto de muchas películas, ¿verdad? Muchas fantasiosas, otras muy pegadas a la realidad, pero cuando nosotros leemos en Génesis, en Éxodo, sobre todo Éxodo, es donde vemos todo lo relacionado a los mandamientos dados por Dios a Moisés, ¿verdad? Estas son las palabras. Y aquí en estas tablas se escribió, ahora sí que de manera resumida, en estos 10 mandamientos, estas palabras, allí fueron escritas, pero esto está en todos los, abarca toda la enseñanza en toda la Torah, ¿sí? Entonces, ahí es donde Dios promete bendiciones a los que obedecen sus mandamientos, que también serán objeto de una clase que será sumamente interesante. Vemos entonces que la Torah, ¿verdad? Estos rollos que fueron escritos son el instructivo de vida. Ese es nuestro instructivo para que nuestra vida nos vaya bien, porque realmente Dios desea vernos bendecidos en la vida, bendecidos, prosperados, con salud, y la forma de obtenerlo es a través de el conocimiento de su instructivo. Seguir es las instrucciones, ¿sí? Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿En el camino de quién? En el camino del Padre, ¿verdad? Instruye al niño desde pequeño, ¿sí? En el camino del Padre. Dice, y aunque fuere viejo, dice, no se apartará de él. Es decir, cuando tenemos la instrucción, siempre la vamos a tener en nuestra mente. Así que la palabra también nos indica que la Torah es la gran luz. Es la gran luz. Y esto lo podrán ustedes corroborar en Isaías 49, Mateo capítulo 5 del 14 al 15 e Isaías 8, 20. Así que ya tienen un material para leer. Concluyendo entonces que la Torah es el instructivo de vida y la gran luz. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué nos indica esto? Bueno, en Isaías 8:20 dice, si no hablan conforme a estas palabras es porque no les ha amanecido. La expresión hebrea, porque no les ha amanecido, significa porque no han entendido, porque no han comprendido, ¿sí? Porque no se han instruido. Así que, ¿qué simboliza o qué representa la luz o el conocimiento, verdad? La luz o conocimiento, la oscuridad representa la ignorancia, ¿verdad? O simboliza o significa la ignorancia. Así que quien anda en la luz anda en conocimiento, tiene conocimiento. Quien anda en la oscuridad está en la ignorancia. Así que ¿quién nos libra de las tinieblas o de la oscuridad? Yeshua. Y el Padre mismo nos ha trasladado, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No solamente está hablando de cuestión espiritual, ¿verdad? Que definitivamente estábamos nosotros en la ignorancia, en el desconocimiento de las cosas de Dios, de su palabra. Dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, ¿a qué se refiere al reino de su amado Hijo? Al conocimiento.
el reino de su amado Hijo es el conocimiento de su palabra. Ese es el reino, la Torah, la palabra. ¿Ok? Entonces, vean cuánto encierran, cuánto simbolismo encierra cuando nosotros vamos aprendiendo en el contexto hebreo, porque pues no comprendíamos qué era la luz, qué eran las tinieblas, ¿verdad? O qué era qué significaba los términos que estamos escuchando aquí. Cuando los vemos en el contexto hebreo, nos damos cuenta que tienen mayor profundidad, y esto nos lleva a mejor entendimiento. Es decir, que estamos teniendo entendimiento, que ya nos está amaneciendo, que ya no estamos teniendo la luz que es del conocimiento que proviene de la palabra de Dios. Y por supuesto, la mala interpretación de las instrucciones de Dios, es decir, la mala interpretación de la Torah, nos ha llevado a muchos errores, ¿no? A muchos hierros, a muchos fallos que no hemos dado en el blanco, precisamente por las malas interpretaciones o malas traducciones. Debemos recordar que nuestras traducciones no están hechas desde el hebreo, sino que desde el griego, ¿verdad? Y que se usaron palabras que no eran del todo adecuadas en cuanto al significado que tenían las palabras hebreas que se tradujeron al griego. Por tanto, si queremos entender bien el significado de palabras tan claves como las que nos ocupa, debemos ir al hebreo directamente para ver qué es lo que realmente nos dice allí. Por supuesto, nosotros no vamos a aprender el idioma hebreo, vamos a aprender algunas palabras, ¿verdad? Y vamos a conocer su significado, las palabras que más nos ocupa en nuestras lecciones. Tenemos, por ejemplo, la palabra Torah, ¿verdad? Que es en hebreo. En hebreo es la palabra Torah. En griego, que es la palabra nomos, y que al traducirse queda como la palabra ley, ¿verdad? Esto también lo platicamos en la clase anterior. Esto nada más lo estamos haciendo un pequeño repaso. Pero cuando tenemos la traducción directa del hebreo al español, ahí detectamos que la palabra Torah significa instrucción, que es una instrucción, una enseñanza, una dirección, como a la manera de Yeshua. ¿Qué es lo que Yeshua hacía? Enseñaba a sus discípulos. Y esta fue la misión que dio a sus discípulos mismos. Dice, vayan y hagan discípulos. Es decir, vayan y instruyanlos. Enséñenles la palabra. Enséñenles la palabra, ¿sí? La Torah. Que reciban las instrucciones. Aquí ahora lo comprendemos mejor, ¿verdad? ¿A qué se estaba refiriendo Yeshua al enviar a sus mismos discípulos con los que él invirtió 3 años enseñándoles así al mismo nivel junto con ellos? Allí no había rangos, allí no había grados de importancia, allí no había títulos, allí todos eran iguales. Y esto a mí me encanta, que Yeshua trataba a todos por igual. Y lamentablemente el error de las traducciones o de las malas interpretaciones ha ayudado a sostener la mala interpretación dentro del cristianismo. Permítanme aclararles que cuando yo menciono la palabra cristianismo, no me estoy refiriendo a una religión en particular, sino que a todas las religiones en las cuales se tiene a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, como ahora sí que a quien se le rinde, ¿verdad?, la gloria, a quien tienen como cabeza, ¿no?, de su religión. A Jesucristo. Entonces, dentro del cristianismo, ¿verdad?, se ha dado una mala interpretación acerca de la Torah. Desde que Justino Mártir enseñó que el convenio de Yahweh con Israel había caducado, es decir, que toda la enseñanza de nuestro Padre Celestial, esa alianza esa alianza entre Dios y el hombre, es decir, Israel, con el pueblo de Israel, que había caducado, que ya estaba fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El cristianismo ha interpretado que
la ley, acuérdense que la palabra ley viene de la traducción del griego, cuando en realidad debe ser Torah, y se interpreta que la ley o Torah había caducado, que ya no era necesario para los cristianos, que según esta enseñanza de Justino ahora eran el nuevo pueblo del Eterno, es decir, que hubo un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Lo cual hace como parecer que se rompió la Torah, ¿no? De que ya Dios se arrepintió, dice vamos a quitar esto, siempre no. Pero entonces, aquí viene la gran confusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que enseñaba Yeshua? ¿Qué es lo que enseñaba Yeshua? Entonces, con su venida, ¿verdad? Del Mesías, Yeshua, la ley o la Torah, el cristianismo sigue afirmando, ¿verdad?, que la ley caducó y que se abrió el periodo o dispensación de la gracia. Es decir, ahora empieza la gracia, ya se acabó la ley, ¿sí? Porque no se había comprendido de qué se estaba hablando. Estaba hablando de la traducción ley, ¿verdad?, sin tomar en consideración la palabra Torah en hebreo. Pero vamos a continuar para que esto nos quede claro. Así que esta interpretación, fruto del uso de elementos filosóficos griegos para interpretar las escrituras hebreas, ahora nos damos cuenta que se encuentra un gran problema. Porque, repito, ¿qué es lo que enseñaba Yeshua? Se contradice, contrapone y está, es decir, es cierto que él vino a declarar caducada la Torah o la ley como lo ha interpretado el cristianismo. Eso es cierto. Vamos a comprobar con las palabras mismas de Yeshua en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Dice, en esta traducción, que es una Dios habla hoy, esta traducción, en esta versión, dice, no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés. ¿A qué se está refiriendo? A las palabras dictadas por el Padre a Moisés, ¿sí? Aquí, en lugar de la palabra ley, en el contexto hebreo debería decir Torah, ¿sí? Dice, no he venido para acabar con la Torah o las palabras de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado, ¿sí? Imagínense nuevamente que están allí tratando de dar en el blanco en la vida, pero no tienen la instrucción correcta. Entonces, ¿a qué viene Yeshua? Nos viene a instruir para, dice, darles completo significado para que puedan dar en el blanco. Les vengo a enseñar, les vuelvo a corregir, porque como lo están haciendo, están fallando. ¿Sí? Dice, les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Permítanme hacerles aquí una pequeña aclaración. Dice, no pasará ni una letra ni una tilde. Recuerden que los pergaminos, que ya les mostré, se escribían en hebreo, se escribieron en hebreo. Y la letra más chiquita, más pequeñita del hebreo es como una comita, ¿sí? Dice, y cada letra en el hebreo tiene un significado, tiene un simbolismo, tiene un valor numérico. Entonces, cuando Yeshua se está refiriendo que no pasará ni una letra, dice, de la ley, se está refiriendo a que ninguna letra escrita en hebreo de la Torah, dice, no pasará, no dejará de cumplirse ni una de las letras de la Torah hasta que todo se cumpla. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la importancia de conocer en el contexto hebreo? Porque allí nos da un sentido mucho más amplio la palabra. Vemos aquí la palabra ley, ¿verdad? Nuevamente, esa palabra ley que significa Torah o instrucción de Dios. ¿Sí? Ni una letra, ni una comita, ni una yud se llama la letra más pequeña, ¿sí? del hebreo, ni una yud
dice, de la Torá o de las instrucciones de Dios, dice, hasta que todo esto se cumpla. Todo esto se cumpla, es decir, que se cumplan todas las instrucciones dadas por Dios. Continuamos, versículo 19. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca todos y enseñe a obedecerlo será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Vemos aquí la importancia de conocer las escrituras y sobre todo en el contexto hebreo. Vemos aquí estas palabras en rojo, muy pequeño y grande. ¿Que no habíamos dicho que Yeshua no hacía diferencias y que no había rangos? Efectivamente. Esta es la traducción, ¿verdad?, que se hizo. Pero cuando vamos al contexto hebreo, en el ámbito cultural hebreo, la expresión pequeño o muy pequeño es como una ofensa. Es como una ofensa que dice, eres un ignorante, eres un necio, eres un desobediente. A eso se está refiriendo. Ahora sí que si lo colocamos por aquí, dice, será considerado un desobediente, un necio, un ignorante en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Dice, y será considerado grande. La palabra grande también en la cultura hebrea, en el contexto hebreo, significa obediente. Obediente. Será considerado obediente en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, tenemos aquí la palabra justicia. Dice, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia. ¿A qué se refiere la palabra justicia? También, en el contexto hebreo, la palabra justicia significa hacer lo correcto ante los ojos de Dios. En otras palabras, obedecer las instrucciones de Dios. ¿Sí? Obedecer, dice, a menos que practiquen la justicia, a menos que obedezcan las instrucciones de Dios, mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Recuerden que los fariseos andaban detrás de Yeshua buscando de qué manera atraparlo, de qué manera acusarlo, ¿verdad? Porque Yeshua hablaba la Torá, estaba hablando de las instrucciones de Dios, pero ellos, como no obedecían la palabra, ellos tenían leyes de hombres, no la Torá de Dios, eran leyes de hombres. Por eso es que él dice, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen, obedezcan las instrucciones de Dios mejor que aquellos fariseos, ¿verdad?, que eran unos falsos maestros. Así que estas palabras de Yeshua confronta la enseñanza de que con la venida del Mesías la Torá caducó. ¿Se dan cuenta? No ha caducado nada, no fue abolida, no fue borrada del mapa, no fue borrada de la Biblia, sino que ahí continúa, ahí está y es tan vigente como al principio. La triste realidad es que el daño ya está hecho, lamentablemente, y el cristianismo ha adquirido una visión negativa de la Torá. Incluso cuando de pronto yo escuchaba la Torá, pues inmediatamente me iba a los judíos, ¿verdad? Porque era como no teníamos el conocimiento y que la Torá es de los judíos y la Torá de los judíos. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que de dónde viene, de dónde proviene. Así que si la vemos bajo una mente occidental, es decir, nosotros vivimos en Occidente, ¿sí?, en América Latina, dice que es fruto del helenismo, es decir, del griego. Quienes vinieron los misioneros que llegaron a América Latina, ¿de dónde provenían? Pues venían de Europa, ¿verdad? Entonces ellos traían el helenismo, que es la iglesia grecorromana, la enseñanza grecorromana. Entonces allí es donde todo se empieza también a trastocar a una información muy manipulada, ¿verdad?, por cuestiones políticas.
y no como una instrucción normativa buena para el hombre, sino como una ley, es lo que ellos trajeron, una ley que esclaviza, que ata litúrgicamente, que te oprime y que no te deja vivir en libertad, ¿verdad? Ahí es donde viene que todo el pecado, incluso se acuerdan que se tenían que pagar por el pecado, se tenían que pagar, ahora sí que eran una serie de condiciones, ¿verdad? Y que nunca nos hacía libre, nunca nos hacía libre. Entonces esto fue totalmente amañado, políticamente hablando, que se utilizó y se manipuló la religión para el control de las masas, sobre todo de los nuevos, de los conquistados, ¿no? Que en este caso toda Latinoamérica, que se vino a imponer una religión con el objetivo de esclavizar, de oprimir y de que la gente dejara de vivir en esa libertad. Todo esto ha dado como fruto una postura y visión erróneas hacia los mandamientos por parte del cristianismo, que se siente exento de cumplirlos y de enseñarlos. Pero las palabras de Yeshua que vimos en Mateo 5 son claras al respecto, ¿verdad? Que dice: cualquiera pues que anule, que quite, que borre uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños mandamientos, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño. Fíjense que ahí se repite la palabra pequeño, pero en el contexto hebreo, esas dos palabras tienen diferente significado en hebreo. En hebreo no es la misma palabra. En español sí, pero en hebreo no, ¿sí? Aún de los más pequeños, ahora sí que está hablando de los mandamientos más chiquitos, ¿verdad? La enseñanza más pequeñita ahí, o la más sencilla para obedecer. Dice: y así lo enseñe a otros. Ese sí será llamado muy pequeño, es decir, se va a llamar desobediente, terco, necio, ¿verdad? Dice: en el reino de Yahweh. Igual que cuando compramos, por ejemplo, un televisor, este viene con un libro, un manual de instrucciones proporcionado por el fabricante, cuyo propósito es dar al aparato las mejores condiciones para su vida útil. Así es la Torá para el hombre. Instrucciones de nuestro fabricante, nuestro Padre Celestial, que quieren darnos las mejores condiciones de vida, ¿sí? Nuestro Padre Celestial quiere darnos las mejores condiciones de vida. Es de esta manera que el significado prioritario de Torá es instrucción, enseñanza que nos hace acertar o dar en el blanco que Yahweh nos ha puesto, creciendo y madurando como personas y espiritualmente. Pero nunca debemos apreciar como correcto el término ley, que enseguida conecta nuestra mente occidental con algo que nos restringe y nos oprime, lo cual es incorrecto, ya que la Torá nos acerca al Eterno, a nuestro Padre Celestial y a sus caminos, y es más dulce que la miel. Ah, cuán hermoso es que el Señor nos dé revelación. El Salmo 119 es un homenaje a la Torá. Dense la oportunidad de leerlo. Así que debemos aprender a ver la Torá como algo bueno para el hombre y desde luego vigente. No ha pasado de moda, no ha caducado, ¿sí? Porque la Torá nos enseña, nos corrige, nos reprende y nos instruye en justicia para hacer lo correcto, porque las instrucciones del Eterno para el hombre son buenas y no son una carga. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Nuestro Creador le habla a Josué y le insta a cumplir, seguir, hablar, meditar y hacer todo lo escrito en la Torá para que prospere y tenga éxito en su camino, o lo que es lo mismo, en su diario vivir. ¿Por qué? Pues porque de esta manera andaría diariamente en los caminos de Yahweh, bajo las instrucciones correctas, ya que ¿quién conoce mejor la obra sino aquel que la creó? Nuestro Padre Celestial.
Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.